Hoy tenemos con nosotros a Natalia. Además de una emprendedora nata, es amiga mía de toda la vida y viene un poco a contarnos su historia y sobre todo a contarnos a lo que se dedica ahora, o más bien en los últimos años, y lo que está haciendo. Buenas, Natalia. Buenas, Canillas, ¿qué tal? Bien, muy contento de que estés aquí, así que... Yo un poco nerviosita, ya tú sabes. Sí, bueno, pero los nervios se van rápido, te lo puede decir todo el equipo, que son los primeros minutos y luego Exacto. desaparece. Bienvenida a lo primero, muchas gracias por estar aquí, A ti compartir un por rato. invitarme, por supuesto. A ti por prestarte a esto, que sé que no estás muy acostumbrada a las cámaras todavía, pero bueno, es una manera de quitarte un poco esa barrera Y y romperlo, romperla. efectivamente. Así que bueno, si quieres añadir alguna cosita o presentarte tú un poquito mejor. Pues no sé qué decirte porque lo que te digo, estoy un poco nerviosa, simplemente soy una chica que siempre ha sido muy alegre y muy positiva y eso es en base a toda mi vida y de ahí he ido desarrollando el cómo he ido haciéndome la mujer que soy hoy en día. Bien, me gusta eso, esa denominación. Ahora vamos a hablar un poco sobre mentalidad y varias cositas, personalidades y ese tipo de cosas. Ahora tienes un poco la mentalidad por bandera y todo eso, pero para llegar hasta este punto has tenido que pasar y luchar muchísimas batallas. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión en tu vida que te ha hecho reconducir el rumbo hasta todo lo que estás haciendo en estos últimos años? Pues te diría que vivir como en piloto automático porque como bien dices, nos conocemos de hace muchos años y me conociste sin pareja en la adolescencia, conociste cómo tuve una relación bastante larga que me metí en los patrones que te dicta la sociedad. Entonces ahí me paré mucho a pensar en mí porque realmente no era lo que quería, sí era lo que debía, pero me paré a pensar en mí y a escucharme sobre todo. Entonces ahí empecé a buscar muchas técnicas, esa relación se acabó por X circunstancias y así tuvo que ser. Y entonces ahí a partir de ahí empecé a escucharme mucho y a saber qué quería de mí, para mi vida y conmigo sobre todo. O sea, estar feliz, ese es el fin. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? O sea, es difícil muchas veces si estás en una rutina o en una vida sistematizada. ¿Qué son las primeras cosas que tú ves para la gente que se encuentra en esa situación y sepa verlo? ¿Cómo te das cuenta? Pues porque no me sentía a gusto del todo y me planteé si era yo o era la otra persona. Al final siempre veías que echabas culpas, balómenes fuera. Y lo que te dice todo tipo de herramienta de autoconocimiento, toda te dice al final que mires en el interior. Entonces hasta que como que no lo vives, no lo sientes de verdad y no entiendes esa frase, porque siempre era balones fuera, es que me hace, es que me dice, o es que no me dice, o es que no me hace, pero tanto con la familia, con compañeros de trabajo, con todo el mundo siempre estamos echando balones fuera, la culpa es de la gente. Entonces es cuando te paras a pensar, a escuchar en ti sobre todo y ver qué quieres y qué no quieres. Mientras tú tengas la conciencia tranquila de que sabes que no estás haciendo daño, pues como que de todo va bien. O sea, si no quisiera tener hijos, no es un mal menor. Puede ser que no quieras ser madre, que no quieras casarte. Hay otras que sí, y es lícito, igual que hombres y mujeres. Todos son libres de decidir, sin hay que cuestionar ni señalar con el dedo. O sea, cada uno podemos llevar la vida que decida, sin juzgar y sin meternos en la vida de nadie al final. ¿Y Como más felices. cómo aprende uno? Porque es muy difícil, Muy desde mi difícil. punto de vista. ¿Cómo aprende uno a escucharse uno mismo? Normalmente es cuando tu nivel de sufrimiento llega a un punto ya que ni tú te aguantas. Básicamente. Y cada uno tenemos un punto de inflexión diferente en la vida. Unos es con 20 años, otros con 15, otros con 40. Y otros hay incluso que nunca lo llegan a ver. Pues cada uno tiene su momento. ¿Qué parte concretamente de la historia, cuando empezaste a escucharte a ti misma y a analizar un poco lo que te pasaba, qué parte de la historia fue la que te hizo ya verdaderamente interesarte por la mente, las emociones y las personalidades? Pues cuando ya ves visto que has profundizado en ti misma y necesito entender ahora al resto del mundo el por qué, el para qué, sobre todo, para qué se comportaban de esa manera. Y entendí que todo el mundo, por muy atroz que te contaran la historia, todo el mundo tiene un por qué ha hecho eso. Aunque yo no lo entienda ni lo comparta, pero cuando escuchas la historia y simplemente escuchas, abres los oídos, entiendes el por qué y para qué ha hecho X acción o no. Incluso las infidelidades, todos tienen un porqué, todo. Y entonces es cuando me maravillo de la que es la humanidad y las relaciones. Y me encanta observar, o sea, de siempre he visto que he observado mucho y ves a quién puedes admirar y si tú puedes llegar a ser así. No ponerlo en modo envidia y que a esa persona se le quite eso, no, es quiero yo conseguirlo por mí misma, podré y lo intentas. Siempre son retos en la vida, hay muchos retos. Entonces siempre vamos a lo mismo,
escucharnos a uno mismo. ¿Qué quieres? ¿Y ahora eres capaz de verlo tan fácilmente como lo cuentas? O sea, ves a una persona, estás un rato con ella y eres capaz de analizarla hasta el punto de decir, este es así por esto y es capaz de actuar así, así, o mejor dicho, va a actuar así en esta y en esta y en esta situación. Pues sí, hay herramientas que me han ayudado a identificar mucho eso, como es lo que vamos a hablar también del eneagrama. Eso es la herramienta que más me ha ayudado para sobre todo conocer y entender a los demás y primeramente a mí misma. Es la que ya da como la clave de qué necesitas cada persona para evolucionar, porque cada uno tenemos una herida de nacimiento diferente y cómo nos hemos criado y la educación que nos han dado. Entonces, compararte, hablar un poquito con esa persona, escucharla, vas viendo un poco de qué pie va cojeando, como se suele decir, y sumarle la intuición. ¿Crees que es nuestra, o sea, la personalidad nuestra está completamente o casi completamente estructurada en base a nuestra infancia y a nuestra educación? Sí, diría un 90 o 95% que es de los 0 a 7 años más o menos se va formando nuestra personalidad, la manera como de defendernos y de enfrentar problemas. Después ya se termina de desarrollar siendo la base que ya tienes esa esencia con los amigos, trabajo, pareja. La pareja es el mayor espejo que te enfrentas ya en la vida, es el que más. Y empiezas a afrontar ya la acción, ¿no? También empiezas a saber que en teoría te has conocido ya un poquito bastante y empiezas a conocer a otra persona que te pone muchos más retos y te enfrenta con traumas que tú ni sabías que tenías. Y bueno, ya vamos viendo un poco que más o menos todo lo que has vivido te ha llevado a estudiar algo que muy poca gente entiende o comprende. Y precisamente yo, por ejemplo, sin ir más lejos, hasta que no hablé contigo el año pasado, cuando me mencionaste todo esto, no lo conocía. A raíz de eso he descubierto otros sistemas para encasillar arquetipos y tal. Y luego me ha interesado bastante, sobre todo, más que por analizar a la gente, por analizar un poco cómo actúo yo y todo ese tipo de cosas. Entonces, quiero que un poco sirva a la gente para entender un poco qué es el eneagrama, ya que lo han mencionado. Y si tuvieras que explicarlo con palabras poco técnicas, para todo el mundo, por así decirlo, ¿cómo lo harías? Pues diría que es un símbolo en el que se definen 9 tipos de personalidades o egos que existen en el mundo, ¿vale? Entonces es una herramienta que te sirve y que mezcla psicología y espiritualidad a la vez, con lo cual nos conecta con cuerpo y alma, que es lo que es el fin de todo, aunque siempre han denegado mucho o nos llaman de locos a los que somos un poco hierbas. Pero en la vejez casi todo el mundo termina prefiriendo la paz que dando la razón. Dicen, sí, tiene razón. Entonces eso se consigue, si lo puedes conseguir desde más joven, joder, la vida es más liviana, más ligera. O sea, es como la metáfora de ir con una mochila cargada al monte o hacer una ruta. Cuanto más ligero vayas y no necesitamos tantas cosas. La vida es más sencilla y más simple que todo eso. Entonces nos cargamos mucho más de problemas o de el qué va a pasar. O sea, nos preocupamos y sufrimos mucho más por todo lo que creemos que va a pasar y suceder que por lo que luego realmente pasa. Entonces hay que aprender a relajarse en la vida. Y no es fácil, como bien has dicho, no, para nada fácil. Y más con gente como nosotros que nos metemos en todos los fregados que hay. ¿Y por qué crees que engancha tanto a la gente que lo descubre? Porque te descubres a ti mismo, principalmente, entonces ya entiendes y no te juzgas primero a ti y no te hablas mal. Ya entiendes y aprendes a hacer las cosas con tu tipo de herida y tu tipo de ego. Y al final el objetivo de todo esto es que consigamos lo mejor de cada eneatipo. O sea, sabiendo tú quién eres tu esencia, pues ya buscas qué es lo bueno de cada eneatipo y te haces una persona pues de estas yogis y maravillosas y que puede relacionarse y meditar en medio de un bar, si hace falta. Vale. ¿Cómo diferencias otras formas de entender la personalidad fuera del eneagrama? Pues como muy encasillada, o sea, muy genéricas y encasilladas. Al final es como que a todo el mundo dicen, si tienes depresión, es que tienes esto o te ha pasado esto y la solución es esta. Y no todo el mundo necesita la misma solución. Ahí es donde me encantó el eneagrama porque sabe diferenciar en qué tipo de persona eres. Normalmente en la psicología lo separan más en 3 grandes personalidades que en las 9 que yo he descubierto o que he investigado. A mí no me creáis, investigarlo por vosotros mismos y ir descubriendo cada una y vais viendo que es que no hay otro tipo de personas, es que siempre hay esas 9. O sea, yo empecé a analizar primero a mí misma, luego a la familia, a los que tengo cerca, a amigos, y luego ya vas subiendo el nivel, pues gente que, como tú has dicho antes, que te acabas de conocer, y hay algunos que se descubren muy rápido y otros que cuesta, porque tapan bastante, tenemos mucha máscara todo el mundo.
Entonces ahí está el juego también y lo curioso y interesante. Quizá también porque conocen ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor no sé. Bueno, gente que directamente tiene capas por la vida que ha llevado, a lo mejor Claro, precisamente entonces también. hay ¿no? que solo hurgar un poquito y escuchar. ¿Y qué impacto te provocó en ti la primera vez que descubriste tu eneatipo? Pues como dice del que aprendí, Borja Villaseca, fue un orgasmo emocional. Fue como, ¡hostias! Porque todo parece que te están describiendo a la persona, o sea, te están describiendo entero y alucinas. Entonces, primero te sorprendes a ti misma y dices, ¿cómo saben tanto? Algo que no es ni un vidente, ni te están leyendo cartas, ni que es algo que está ahí de serie. Entonces, luego hay muchos subtipos de todo, pero ahí es donde te diría, un orgasmo emocional. Y bueno, antes de seguir ahondando más en el tema, explica un poco los 9 que hay, para que ya la gente vaya pillando un poco de lo que estamos hablando. También se separa en 3 triadas, que por ejemplo sería 8, 9 y 1, es la triada, y bueno, pero va a empezar algo sencillo y que la gente investigue, pero se separa como en 3 tipos de emocionales, mentales y pensadores al final. Pero bueno, el uno suele ser el perfeccionista. Siempre ve el error que hay en algo y siempre, ¿sabes?, está ahí. Entonces, claro, tiene un gran trabajo porque primero tiene que reconocer que no somos perfectos, o sea, que él mismo nunca va a poder llegar a ser perfecto, pero claro, en su crianza, en su herida de nacimiento, necesitó ser muy perfecto para, al final, esa es la defensa que tiene para seguir siendo como adelante, perfecto, ¿no? en lo que él quiera, porque a lo mejor yo veo una perfección, o sea, 2 unos juntos, uno puede ver la perfección en una cosa y el otro en otra, pero porque tienen diferentes vivencias, pero al final la raíz es que necesitan que esté todo bien, y su gran trabajo es que no todo siempre está bien, no todo es perfecto como es, y hay que amarse. Sí, sí, también me suena, también me suena. Claro, total, nada. El 2, por ejemplo, se caracteriza y se le llama que es el ayudador, ¿vale? Es el que siempre tiene una mano para atenderte y es que es amor puro. Si se entera que estás en el hospital, aunque no sea muy amigo tuyo, es el primero que va a ir a verte y necesitas agua, necesitas tal, siempre va a estar para ayudarte. De hecho, le gusta que le pidan ayuda. Entonces, claro, su gran trabajo como 2 es que si él necesita ayuda, que no se enfade cuando nadie lo ve, que tiene que pedirla a él y a quien sabe que le va a ayudar. No puedes pedir a cualquiera tampoco. Que no todo el mundo es como él, ¿no? Y cualquier tipo de ayuda, no todo el mundo te va a responder igual. Amigos son amigos. O sea, hay amigos que yo sé que les puedo pedir una cosa y hay amigos que sé que les tengo que pedir otra. No puedo pedirle... Y no por eso me tengo que enfadar más, es que cada persona es como es. Es como es, efectivamente, y hay que aceptarlo igual que a mí misma. O sea, el 3 suele ser el triunfador, el que alardea mucho de tus triunfos. Le gusta esforzarse en algo, conseguirlo y luego demostrar que, oye, mira, que lo he conseguido. Aquí estoy ¿sabes? Que mira, que ole mis cojones. Entonces, pues eso, pues su herida de nacimiento es que no se sintió valorado y necesita sentirse valorado con lo que hace y deja de hacer. El 4, los 4 son bohemios, son el individualismo. Siempre ellos nadie les entiende, son únicos y especiales. Entonces, claro, suelen ser profesiones también bastante bohemias o como poeta. Con lo cual, pues eso, son muy únicos y muy especiales. Se sienten que han tenido que destacar en algo para llamar la atención, para sentirse queridos. El 5, los 5 se les llama los ermitaños o pensadores, porque son los que les cuesta pasar a la acción. O sea, si quieren un tema, les interesa, lo cogen un libro, lo investigan, lo leen, por ejemplo, aprender a bailar, pero no se ponen a bailar, prefieren coger el tomo 2 y voy a aprender a bailar tomo 2, pero nunca aprender a bailar, les cuesta lanzarse. Entonces, claro, su reto y su trabajo es pasar a la acción, pasar a la acción, no tanto pensar y tanto, les cuesta mucho también expresar emociones, porque claro, al estar tan solos, tan herméticos, es al que tú vienes con que, oye tío, lo he dejado con mi novia, y dices, toma, pues léete este libro, o tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Cómo superar una ruptura? Son herméticos y no les hables de emociones, les cuesta muchísimo, se encierran. El 6 es el leal, es muy leal. Le cuesta muchísimo decidir, cualquier decisión de su vida le cuesta, porque está, ¿y si hago esto? Pasará esto. ¿Y si hago lo otro? ¿Y si? Les llaman los DJs también. ¿Y si? Ven todas las posibilidades, les cuesta decidir. Pero eso sí, una vez que deciden, van para adelante y ya da igual lo que les perturben, si ya ha decidido va para adelante, pero necesita
pedir también como confirmación, oye, hago esto, hago, ¿tú qué crees? Luego deciden, efectivamente, por eso son los leales. O sea, si te elige como pareja, o te elige como amigo, o te elige, es que vas para toda adelante la ya. vida, ¿no? Es para adelante. Vaya, ¿eh? Aquí tenemos para todos, amigo. ¿Eh? Ostras, todavía pillas. Todavía te toca pillar. Luego, vamos al 7. El 7 son el entusiasta. Ese es el que tiene la alegría, ganas de motivarse. ¿Por qué? Porque no quiere hablar nada de su sufrimiento. Claro que la ha pasado mal, pero lo tapa y busca ya el pasarlo bien. Es al que si vienes con la novia que le dices, oye, que es que lo he dejado con mi chica y tal, te dice, pues vámonos de fiesta a tomarnos unas copitas, que eso que hay más gente. Entonces es el que, diferente, totalmente. Es el que te saca... No. No sé de qué hablan, no sé de qué habla esta gente. El 8 es el protector. Es el que siempre te va a defender, el que sabes que si mira a alguien nos mira mal, va a siempre estar protegiendo. ¿Qué miras tú a este? ¿O qué dices? Suelen ser los líderes, o sea, los jefes, porque claro, es como están tan pendientes de todo, tan protectores, son muy vulnerables en el fondo. O sea, su herida de nacimiento es que la han pasado mal, de que se han sentido muy inferiores, entonces necesitan... soy el que protege, soy el fuerte y soy el que manda y el que decide y claro, pues están ahí. 9 evitan conflictos, totalmente. Un 9 es un Bob Marley fumado. Va por la vida, no llama la atención, no toma parte de ningún bando, todo, no, yo no sé. Eso es la pereza personificada, o sea, les cuesta hacer algo, pero es verdad que si lo hacen, díselo y que la ha hecho, porque si no es como, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Pues si no le importa a nadie. Son los que pasan ahí por la vida sin conflicto, entonces les cuesta tomar parte y decidir y decir, yo pienso esto o yo quiero esto. Suiza ha hecho persona, ¿eh? Pues, que nunca se han metido en ningún lado, ¿eh? Parcial les cuesta, les abruma, entonces ellos pasan desapercibidos normalmente, más tranquilos, no quieren... Y eso así, a grandes rasgos, es una pincelada, súper pincelada, te echo de los 9. Y, o sea, una persona pues, es como que destaca en uno, pero puede tener cosas de los otros. Exacto, porque luego cada uno, te he dicho que hay 9 puntos, pero cada punto se conecta en 2 líneas con otro eneatipo, que es tu centramiento, o sea, donde te va bien y donde te descentras y te va mal. Vamos a ir al ejemplo del 1, que te pilla bien a mano. El 1, por ejemplo, le viene muy bien la energía del 7, que es, venga, va, pues todo fiesta, no todo es perfecto, es verdad, y me lo voy a relajar y a pasármelo bien y a vivir la vida y disfrutarla. ¿Qué pasa cuando no sale bien y él mismo en su ego se habla mal, se hunde, se deprime, no han salido las cosas, vaya mierda, esto no es perfecto? Se va al 4. ¿El 4 qué es? Cuando es el bohemio, se deprime, ahí nadie me entiende, todo esto es una mierda, y llora, es como una depresión como tal. ¿Sí? Empieza a dar miedo. Empieza a dar miedo porque se ajusta demasiado a la realidad. Muy curioso al final, y entonces pues eso es como ejemplo, si ya la gente investiga, va viendo, es primero identificarse en su propio eneatipo, su herida de nacimiento, y ya de ahí ver qué le viene bien y qué no. Al final tenemos que centrarnos y coger tanto lo bueno de ese donde te descentras, coger lo bueno, está bien deprimirse, pero no llegar al hoyo, al foso y decorarlo. Te puedes quedar solo bajando un poquito, pero que todavía salgas, ¿sabes? Entonces está bien hundirte, aislarte y deprimirte a lo mínimo, porque nos hace pensar. Viene bien. Claro. Coge las cosas con perspectiva. Exacto, y vuelve con ganas. Pero no regodearte ni quedarte ahí. Entonces, saber cambiar eso y saber subir y activarte. Entonces, pues coges un poco de lo del 7 para salir de esa depresión. Es difícil, es todo un proceso. Pero tú como esencia eres uno, eres perfecto y vas a ver siempre el fallo y necesitas mejorarlo. Que ese es donde te tienes que relajar. Pero creo que tú sí que quieres decir algo. No. Venga, listo. No quería decir nada, pero sí que es verdad que es lo que le decía. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso del Canillas sí que se ajusta mucho, ¿eh? ¿Cómo que se ajusta mucho? Yo no me he visto. Vamos a escuchar a la experta primero. Yo no me he visto reconocido así en ninguno muy concreto, la verdad. Pero es que en el suyo da miedo, ¿eh? ¿Cómo que en el suyo? Que a lo mejor no es el mío. ¿Cuál crees que...? Te he dicho que en uno se ajusta mucho a ti. Te lo tienes que ver tú más en profundidad, pero así a los unos se les ve más por eso, por el tema perfecto y que necesitas tenerlo todo en orden. No, tú no tienes TOC, tú tienes un problema. Es lo que tienes.
Hay 7 que su desviación, su descentramiento se va al 1 también, que es cuando se les va en la ira. O sea, cuando te enfadas, vas a la ira, el 1. Entonces el 7 cuando se enfada, se va a la ira, no escucha, no comprende, lo revienta todo. Sin embargo, siendo 1, te terminas yendo a la depresión del 4. Pero el 7, cuando se cabrea, se queda en la ira, y que eso no nos viene bien a nadie. A mí como 7, que yo sí me identifico como 7, sobre todo de pequeña, yo vivía en el cabreo constante. Entonces, eso no era bueno para mi ser, para mi salud y para mi corazón. Entonces, pues eso, buscas también la manera de relajarte, de serenarte, pero no me llegaba a ir a la depresión. Siempre buscaba, mi esencia es 7 y todo buscaba lo bueno. Bueno, me he cabreado, he roto muebles, pero me relajo y vuelvo de ahí a viene, mi esencia. quizá la parte espiritual viene un poco el saber analizar, y después de saber analizar, saber, claro, meterte en decir, vale, ¿qué es lo malo de todo esto? Y cuando me pase y sé que me está pasando, saber atajarlo y actuar de una manera distinta. Te gusta la cara que estás dando, porque claro, luego también de pequeña, según vas creciendo, en la adolescencia te iban diciendo, joder, es que vives cabreada o qué borde eres. Y yo decía, pero hay veces, entonces te hace pensar en ti, quiero ser esta, quiero dar esta imagen, soy esta de verdad, y no, es porque, claro, el 7 no tolera las normas. El 7, como es tan libre y tan, fiesta, ¿me vas a decir a mí que no hagas esto? Pues lo voy a hacer, más aposta. Entonces, como no soportamos las normas, de pequeña sobre todo es cuando más normas he tenido. Y he tenido que saber saltármelas de alguna manera sin sufrir, que era lo que no queremos los 7, sufrir. O sea, queremos hacer lo que queramos sin hacer daño a nadie al final, y mucho menos a nosotros mismos. Entonces, claro, pues eso es un viaje interesante. Sí que creo que es un punto importante el decir, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, hace pocos años, el saber decir, yo quiero ser esta persona, o sea, yo actúo como a mí me gustaría ser o como a mí me gustaría actuar, estoy dando la imagen que quiero dar, y me di cuenta de que no. Exacto. Que no la daba. ¿Y cuándo te llegó esa intuición, o sea, ese pensar? ¿Era un nivel de sufrimiento más grande de lo que ya estabas tolerando? Probablemente sí. Yo creo que de hecho empezó cuando empecé a pasar por todo el rollo este de la depresión y ese tipo de cosas. Poco antes o durante, por ahí, no recuerdo exactamente el punto, pero fue por ahí. Fue como un proceso de introspección, de darme cuenta de que a veces tenía contestaciones o formas de ver las cosas que yo luego, y además cada vez me daba cuenta más rápido, que decía, es que yo no soy así, o no tenía por qué haber contestado así, porque, joder. Claro, luego te arrepientes y te sientes mal, no quieres ser eso. Por eso volvemos a lo de tu conciencia tranquila. Entonces, si tú tienes la conciencia tranquila, me da igual que el de enfrente se enfade por algo que yo le he dicho o he hecho, porque mi conciencia ha estado tranquila y duermo bien a gusto todas las noches. Entonces, si ha enfadado es problema suyo, porque yo desde mi ser creo y sé que lo he hecho bien. ¿Sabes? Que si te he dicho algo que te ha molestado, al final es eso, también las formas. El como tú hables a una persona también piensa que es como te va a responder, que eso es un trabajazo también de yo ya no enfadarme, aunque me hablen mal por ahí, sigo contestando bien. O sea, eso sí que ha sido un siguiente trabajo de los últimos años, de que vas a cualquier lado, te voy a dar el ejemplo más sencillo, que es el de la hora, que siempre digo a todos mis amigos. Si tú vas a cualquiera y le dices, tú, hijo de puta, dime la hora que es, pues o no se la digo o se la digo mal. Solo por ya las formas, o tienes un enfrentamiento. Pero si vas a cualquier persona y dices, oye, perdona, ¿tienes hora? O sea, y así con todo. Con todo. ¿Tienes un problema con tu pareja? Pues lo mismo, no vayas ya recriminando y echando en cara. Digo, oye, me he sentido un poco mal porque esto, joder, sabes que me gusta así y me lo he vuelto a encontrar así. Y te dirá, ay, pues hay otro tipo de conversaciones, el como tú hablas, así responden. Igual que he ido a gasolineras, que el día no la ha tenido el gasolinero, no tenía el día, y tú vas y, oye, perdona, te dice, joder, pues tira para allá. Y le digo, vale, muchas gracias, señor. ¿Sabes? Y vas, que yo ya voy, flow eso es muy 4 también, ¿no? El 4 le reviras, el 4 es desde su emoción de único, claro, pero eso es diferente, pero... De bohemio, yo digo por lo de bohemio. Sí, es muy bohemio, es muy suyo. O sea, como ves, por ejemplo, hay mucha gente, que yo sé de alguien que está muy cerca, que le revienta este tipo de comentarios, del que, es que yo soy así. Es que yo soy así. ¿No crees que este tipo de sistemas, hay gente que a lo mejor no lo entiende bien o no sirve exactamente para qué, que lo puede asociar o encajar para decir, pues es que yo soy este y soy así y soy así y ya está? Y se puede escudar en eso todavía más para decir, y no cambiar. Es un escudo, yo lo veo eso como un escudo, porque todo el mundo podemos cambiar, pero que nadie nos diga cuándo ni por qué. Claro. O sea, todos sabemos cuándo es nuestro cambio y cada uno lo va a ver, no le puedes forzar a nadie. No la puedes decir, es que tú eres así, yo también, todos somos de una manera al final, pero cambiamos, porque tú no eres el mismo de hace 20 años ni yo.
Somos personas diferentes, queremos cosas diferentes y pensamos cosas diferentes. Entonces, el yo soy así, sí y no. Eso se lo tiene que ver el que dice eso, normalmente. Porque si eres así, pero quieres o puedes cambiarlo o no, es así Pero y punto. creo que es la gente más difícil, ¿no? Sí, pero es que a mí el resto es a lo que vamos. Que el resto cada uno pues me dan un poco igual entre comillas. Me tengo que centrar en mí. Sí. A mí me afecta que esa persona me diga, es que yo soy así. Me afecta, no me afecta, lo quiero, no lo quiero, que me puedo cambiarlo si es que está en mi mano. Porque claro, al final lo que decíamos de la vida es sencilla porque a problema, solución, sí puedo. Si no hay solución es aceptar y digerir. ¿Lo quieres así o no? Porque si no lo va a cambiar, no está en tu mano, está en la de ella. Entonces lo hará o no. No depende de ti. Y habrá depende de ti lo tuyo. Y habrá mucha gente que esté metida en el sistema, como has dicho antes, tu vida sistemática, Sí. que directamente sea la gente que esté 100% encasillada en eso, no cambie, lleve una rutina, no se interese si quieran cambiar y el resto se pueden denominar como gente que despierta o algo así. Es que hay despierto, la palabra despierto creo que le coge a demasiados temas. Entonces al final despierto espiritualmente, lo podemos matizar. Sí. Y hay mucha gente que va a vivir dormida toda su vida porque cree que tiene que ser así en el sistema o tiene miedo. Sobre todo el miedo es el que nos frena mogollón a hacer cualquier tipo de cosas. El miedo nos frena. A romper lo estructurado. El salir de la zona de confort. Hay gente demasiado ahí que easy. O muchos seises les cuesta salir y se quedan al final en ese confort, en esa seguridad. Pero hay que lanzarse en la vida, aunque sea poquitos. Prueba cada vez un poquito más y al final la vida es esto, vida, riesgo, probar. Y que cuando sales de la zona de confort es cuando mejoramos, aprendemos y nos volvemos mejor personas. Y al final es como las limpiezas de casa. Si tú limpias, tienes un cajón llenísimo de trastos, de cosas que no sabes, 5 años ahí guardando cosas. Tú haces limpia y a lo mejor se te queda hueco. Ese hueco se va a volver a rellenar. Pero de mierda, nuevas, seguramente. Pero cosas nuevas y diferentes, porque la vida es cíclica y va cambiando. Entonces, es lo que tenemos también cada uno que hacer. Muchísima gente de esta que viven sistemática en lo que deben de me caso, me reproduzco, tengo hijos, los llevo al cole, luego tengo nietos y esto es lo que hay. Hay gente que es feliz así. Sí. Hay gente que es feliz y es perfecto. lícito, como bien has dicho antes. El problema es quien no es feliz vive sufriendo y vive en una vida de mentira. No se da cuenta. Pero un problema mío no es, yo le puedo ayudar a echarle la mano al final a que piense por él mismo, porque yo quiero unas cosas y esa persona querrá otras diferentes. Hay gente que es feliz en el sofá todo el día así con la tele, perfecto, un 9, muy posiblemente, y otros que necesitamos viajar, movernos y conocer y hablar, y entonces cada uno donde le vibre. ¿Y dónde crees que se pierde la gente cuando intenta encasillarse? Por el qué dirán. Creo que la gente se basa mucho en lo que piense la otra persona o lo que piensa mi madre o lo que piensen el qué dirán de la gente. ¿Sabes? No se paran a esto es lo que yo quiero y voy para adelante. Ay, pero eso, ¿cómo vas a hacer eso? Pues porque quiero. Pero, ¿sabes? El qué dirán es donde creo que se frena mucho la gente. Que también forma parte de los miedos que hablábamos antes. Exacto. Que te juzguen, que te señalen con el dedo, pero a mí como eso me ha dado siempre igual porque soy la loca, pues he ido para adelante con lo que yo he querido. No me he encasillado en ningún grupo de nada en particular. En concreto, sí. Y vamos a traerlo un poco a tierra para que la gente sepa qué funciones puede tener. Por ejemplo, una persona normal, luego hablaremos también a un emprendedor y tal, a una persona normal, ¿para qué le puede servir entender lo que es el eneagrama y sobre todo entender los arquetipos? Para vivir más en paz con uno mismo y con el resto. O sea, esa es la base, porque es un autoconocimiento propio que lo que hemos dicho al principio, mezcla psicología y espiritualidad. Y todos necesitamos centrarnos porque al final tú coges muchas herramientas, cualquiera de autoconocimiento, y como te he dicho antes, también son generalistas. Y aquí en el eneagrama, ya identificándote, ves cuál es tu herida de nacimiento y cuál es el mejor trabajo que se puede hacer. A un 7, nos vamos al ejemplo otra vez, el 7 con todo el estrés y el aturullo que tiene de cabeza y que siempre quiere estar haciendo algo para narcotizarse, suelen ser los alcohólicos y los drogadictos, los máximos 7, pero como siempre está queriendo hacer cosas para tapar ese sufrimiento, necesitamos el silencio. Silencio absoluto. Y eso es difícil para un 7, pues cada uno tiene su trabajo. Entonces, claro, hay a gente que le van a recomendar silencio y a lo mejor no es lo que necesita. Esto lo contrario, a un 5 necesita relacionarse, no necesita el silencio, si ya vive en silencio. Entonces, claro, él coge esa herramienta y dice, claro, silencio, ¿ves? Yo ya estoy espiritualmente, soy perfecto. Mira cómo bien estoy en silencio. No, a ti no, le hace falta a otro. Entonces, por eso el eneagrama es a lo que te voy, que es como más personalizado en el trabajo interior que tenemos que hacer cada uno. Y luego para ponerlo en práctica en su día a día, una vez ha pasado por ese proceso interior,
y lo interioriza y lo comprende en aplicaciones del día a día para una persona normal. Pues es como a montar en bici, no se aprende en un día, no es de un día a otro, todo son prácticas y pruebas. Es decir, voy a poner un ejemplo para que también la gente me entienda. Si tú vas en el coche y eres de los que cambia de personalidad y todo te enfada, todo te mosquea, vives estresado, frenas, pitas, tal, abajo, ya. No, no. Gente, no todo el mundo. Claro, tienes que entender también que el de adelante a lo mejor ha frenado porque ha estornudado, entonces no se siente seguro para seguir acelerando o solo levantando, prefiere frenar o ha tenido que coger no sé qué de abajo, pero tú no lo sabes. De hecho, tú alguna vez has frenado y el de atrás no ha entendido el por qué. Sí. Entonces ahí es donde vamos a saber lo del por qué. No sé por dónde íbamos, ahora me he perdido en la pregunta. Aplicaciones de uso diario. Vale, pues eso, entonces no va a ser de un día a otro. Entonces ese que se cabrea tanto porque el de adelante le ha frenado, primero va a parar y decir, hostias, me he enfadé mucho y joder, no pasó nada. Siguiente día que le frenen, pues a lo mejor solo va a hacer un y ya cada vez vas a identificar qué es esa sensación que te incomoda. Con práctica, porque la vida te va a seguir poniendo pruebas, esto es así, hasta que lo aprendes, lo superas y ya lo llevas como silla de ruedas, ya lo llevas solo. Pues claro, llegará un momento que ese que frena, ya él también frenará porque sabe que nada es perfecto y el de adelante le ha podido pasar algo, no pasa nada, frenas, tal, ya no te tomas el chupito de cianuro, como bien dice Miguel Borja de Villaseca, que es perfecto para esta descripción. Son chupitos de cianuro gratis que te tomas, entonces, ¿qué necesidad tienes de ello? Ninguno. Si la vida es más fácil y más ligera, vas a frenar igualmente. Pues ¿para qué te enfadas? Si vas a frenar igual. Y ese estrés que le quitas a tu body. Es que, ¿sabes? pero eso ejemplo, pero para todo. Para tu madre, que si eres un adolescente y tu madre es una pesada que siempre te está, pero haz esto, pues lo mismo. Poco a poco vas relajando y primero te vas a alterar y la vas a chillar, luego ya vas a pasar de ella y luego a lo mejor hasta haces caso porque sabes que es un trámite lo que te toca en la vida estar con tus padres. Hasta que te vas de casa. Claro, si eso lo aprendemos con la adolescencia, madre mía, qué maravilloso sería todo entre padres e hijos. El pavo muy una complicado. adolescencia consciente y con emociones y bien trabajada, hostias. Es complicado, es complicado. De hecho, es que mi madre, ya cuento esta anécdota también, con mi adolescencia, antes de que tú y yo nos conociéramos, ella tuvo que ir a psicólogos y terapias de grupo para ver cómo hacía conmigo, cómo me cogía, porque claro, mi hermano y yo, dice, os he criado igual, os he llevado al mismo colegio, la misma ropa, la misma alimentación, ¿cómo sois tan diferentes? Mi hermano es un 9 que pasa de la vida, va tranquilo, no quiere conflictos, los evita, y yo siendo un 7 que la preguntaba por todo, la rechistaba por todo, llegaba tarde, se me olvidaba, pues la fiesta, la contestaba, la chillaba, pues ya tú sabes lo que es un adolescente, que ella dijo, joder, qué diferencia, y necesito ese tipo de terapias para saber cómo hablarme y cómo hacerme. Si ella hubiera sabido esto del enneagrama, como lo he hablado con ella hubiera entendido cómo había que regañar o mandar a mi hermano y cómo había a mí que mandarme y regañarme. Encontró una técnica muy buena que sabía que si a mí me obligaba a comer X o ponerme cierta ropa por cojones, pues sabía que yo no, que me rebelaba. Entonces empecé a buscar técnicas sin querer y sin saber esto, ojalá lo hubiera sabido, pero a decirme, ¿qué quieres, lentejas o los macarrones de ayer? Y yo pues sabía que iba a comer, no la iba a reventar la comida, no se la iba a tirar, pues elegía, ya me daba como a mí a elegir, entonces yo, qué bien, elijo. Entonces ya me sentía inteligente, ¿no? También. Con la ropa lo mismo. ¿Qué quieres ponerte? Esto o esto. Es que hay, por ejemplo, eso, hay fútbol y entonces hay que ir en chándal por cojones. Decía, pues el rojo o el verde. Y decía, el verde, venga. Entonces me dejaba esa libertad, pequeña libertad, y veía que con eso me tenía contenta. A mi hermano directamente dile lo que se ponía, le daba igual. Sí, que, no se quejaba, ya está. No se quejaba está. nada, pues es ropa, le daba lo mismo. Pues eso, totalmente distinto. Pues así, por ejemplo. Y para un emprendedor, vamos a entrar un poco ya en este tema, porque, bueno, cabe decir que has hecho el curso de asesora financiera, estabas haciendo, no sé si lo has terminado ya, para ser coach personal, sí. Te has empleado a fondo en el tema del enneagrama, o sea, sí. Un montón de cosas. Sí. Para un emprendedor, ¿para qué le puede servir? Que eso ya es un uso un poquito más concreto y seguramente pues más útil que para una persona común. Sí, pues por ejemplo, algo muy característico es para las ventas, por ejemplo, comunicación y ventas, así sabes el tipo de clientes que tienes delante y cómo y de qué manera hacerle la venta, colársela, efectivamente. Cómo es el